Auspicia este programa. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Me parece que estás a contramano. A contramano. Bart es el caso clásico del síndrome de falta de atención. ¿Y lo dicen los presidentes? ¿Cómo voy a saberlo? Lo importante es que él hace que los niños sean inquietos y se distraigan. Temo que debo expulsar a su hijo. Oh. A menos que quieran probar algo radical, no probado y potencialmente peligroso. ¿Un caramelo? No, es una nueva droga llamada Focusin. ¿Una droga? No quiero que mi pequeño esté tomando drogas. Sí, claro, eso nos dicen todos. Después ven los resultados. Estos son conejillos de indias corriendo como idiotas. Ahora les daremos un poco de Focusin. ¡Oh! ¡Es asombroso! Observen esto. ¿Se convierten en sus esclavos? Sí, pero no se trata de esclavitud. Se trata de ayudarles a concentrarse. Esta píldora reduce los alborotos en un 40%. Y un 60% de malas palabras. Lo único que lo supera es hacer ejercicio. ¿Medicamentos? Una pequeña ayuda para que seas un niño bueno. Oye, no quiero drogas. ¡Claro que sí! Todas sus estrellas favoritas las han usado. Brett Butler, Tim Allen... ¿Cómo te va? Esto es A Contramano. Sí, llegó el jueves a las 20, cómo no, vos que te estás muriendo, porque llega impaciente. Bueno, acá estamos. Este es un programa que ya sabés, tenemos problemas, trastornos de personalidad, somos un programa de periodismo, hablamos de cosas súper serias, pero tenemos problemas y creemos que somos un programa de rock o un programa cómico. Obviamente el humor no lo ponemos nosotros, lo pone gente muy talentosa como los Simpsons, por ejemplo. Ya lo escuchaste. Bueno, ya si nos conoces, ya sabes de qué se trata, nos gusta, no creemos que la solemnidad sea inteligencia, hay nada que se le parezca, y creemos que el sentido del humor nos ayuda a vivir mejor y a afrontar las cosas espantosas que normalmente pasan, que también es cierto. Bueno, llegamos, estamos acá. Como decía mi abuela, vamos a oxigenar la sangre con música, que es el elixir, como decía Basile. Y después arrancamos con contenido, que tenemos mucho. En esta zona hay eco. Hay mucho eco. Con decirle que lo que le estoy diciendo yo ahora lo dije ayer. Acá estamos, bueno, los habrás reconocido, Iron Maiden, Can I Play With Madness? Puedo jugar con la locura. Juro que fue casualidad total. Me encanta el tema, no tiene que ver con que vamos a hablar de un tipo de terapia. Bueno, te adelanto algo. Vamos a tener la sección de la ciudad. Creemos que va a ser muy interesante, a mí me entusiasma mucho, a Camila también, porque vamos a tratar de meternos un poco en el día a día de una legisladora de la ciudad. Nos parece súper importante que vos cada vez sepas más qué es lo que hacen, en qué consiste su deber, digamos, como para que articules mejor
tus derechos. Al fin y al cabo ellos son nuestros representantes. Y aparte de ella también seguramente le va a encantar contar su día a día, porque no debe ser fácil, para nada, más allá de lo que aquellos que ejercen mal su función te hacen pensar. Y después vamos a meternos en un tema que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la logoterapia. La logoterapia en realidad es la terapia que ideó Viktor Frankl, que fue un gran genio, para mí, opinión personal, que después de sufrir el haber estado en 4 campos de concentración y muchos familiares muertos, allí ideó esta forma de terapia que, entre otras cosas, una de las que más me gustan, sostiene que las circunstancias son ajenas y la respuesta que vos y yo podemos dar ante ellas son personales, que no necesariamente están encasilladas y no necesariamente están forzadas. A mí esas cosas me encantan. Vos pensás que toda la terapia en sí te ayuda, me ayuda en función de determinados ideales, ¿no? Ante los cuales, digo, nos colabora para que nos ajustemos y los alcancemos. Los ideales que tiene la logoterapia son hermosos. Después, obviamente, nada, tendrá sus bemoles, como todas las terapias. Esto no quiere decir que haya que elegir, no es un Boca River. Otro tipo de terapia tendrá muchísimas cosas para aportar. Esto no hay que pensarlo sin matices. Ahora, yo te aseguro, después lo vas a escuchar, que los ideales de la logoterapia son maravillosos y tienen que ver con la comunidad. Nada, una cosa bastante nueva en estos tiempos. Bueno, llegamos. Este es el momento en el que nos sacamos los zapatitos, nos sacamos las zapatillas, empezamos a controlar la respiración, porque nos vamos al lugar donde los eslogans desaparecen. Nos vamos directo a la ciudad de la furia. ¿Cómo le vamos a mentir a la gente? Está bueno que la gente se exprese, participe, que opinen. Estamos en la ciudad de la furia. Vamos a hablar, estamos en contacto con Lorena Pocoic. Espero estar pronunciando bien el apellido, ella me lo sabrá decir. Legisladora de la ciudad por Unidad Ciudadana y vicepresidenta de la Comisión de Educación. ¿Cómo te va, Lorena? Simón y Camila, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Simón y Cami, sí, lo pronunciaste muy bien el apellido. Perfecto, te lo deben haber deformado miles de veces, ¿verdad? Así es, tal cual, tal cual. Es así, es así. Bueno, acá mi compañera arranca con las preguntas. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, desde 2017 que estás en la ardua tarea de ser legisladora, contanos un poco, para empezar, cómo es el día a día de una legisladora, tanto los días de sesión o las preparaciones para las sesiones. Sí, bueno, te puedo contar cómo es mi día como legisladora, bueno, porque sí, no creo que tenga analogía quizás con el de algunas otras legisladoras. Me parece que hay diferentes formas de entender la representación política, que hay diferentes orígenes o procedencias, trayectorias por las cuales uno llega a ser legislador, sí, y sí, también en función de eso cómo uno se desarrolla luego durante su mandato, ¿no? Sí, en mi caso particular provengo de muchos años de militancia, como quien dice, siempre estuve del otro lado del mostrador, peleando desde la política, desde lo social, desde lo cultural. Soy presidenta de una asociación que es un centro cultural, la Mutual Menomancia, en el barrio de Boedo. Bueno, nada, son muchos años de haber sido parte, de haber acompañado un montón de reclamos. Así que nada, cuando a uno le toca llegar a estos lugares, primero no olvidarse de donde uno viene, de donde uno pertenece, de saber que uno está de paso, que ser legisladora uno no lo define, lo que lo define es ser militante, proyecto de vida, parte del espacio colectivo al cual pertenece. Como yo siempre le digo a muchas personas que atiendo ahí, y por ahí nos tratan como con un respeto excesivo, le digo, nosotros acá estamos de paso, yo soy trabajadora, bien, militante, y luego en última instancia soy temporalmente legisladora, ¿no? Así que bueno, ¿cómo es mi día? Son días que están repartidos un poco en la legislatura, en función de las sesiones, de las comisiones, de diputados, algunos eventos que hay, de atender a diferentes grupos y diferentes conflictividades
de los barrios, de las propias reuniones con los asesores de mi despacho, pero la otra mitad del día es en la calle. Es en la calle porque hay dos formas de ida y vuelta que por lo menos hace que en mi caso funcione bien la relación para poder entender diferentes conflictividades y poder participar seriamente de la resolución de los conflictos. Una es que se acercan hacia la legislatura y la otra es cuando nosotros vamos, sea una escuela, sea una empresa que está por fundir, sea un conflicto en la calle para evitar violencia institucional, sea, recorriendo las villas o en la 31 por el conflicto de la vivienda, o el abrazo al cenar y tratando de ayudar a que no se cierre y no se vendan las tierras de un centro deportivo. Bueno, en cualquiera de los casos, en cualquier conflicto que se da en la ciudad, es muy importante la presencia de los representantes del pueblo ahí, ¿no? Sí, ni hablar. Sabés que obviamente después vamos fluyendo, ¿no? Y vos anda comentándonos lo que quieras. En realidad a nosotros nos pasa que cambiamos de tema una vez por semana, que es un lío, porque tenés que meterte en un tema, entenderlo lo suficiente como para tener medianamente una postura, y a partir de ahí ver qué es lo que podés agregar en cuanto a opinión cuando da el tema. A veces yo me pongo a pensar que legislar es un lío mucho peor, porque aparte de que una opinión es bastante menos permanente que una ley, debe ser un lío meterte en un tema complejo, porque habitualmente son eso, temas súper complejos, ¿no? Entenderlo cuando vos quizás no tenías contacto previo. Sí, tal cual. A ver, si bien cada uno de nosotros tiene asignadas una cantidad de comisiones que son temas específicos, en mi caso, de educación, la tercera que llevo es educación, pero también soy vicepresidenta segunda de la Comisión de Cultura y soy presidenta de la Comisión de Espacio Público. Y también estoy en comunicación social, entonces... Y aparte votás todo. Y aparte hay que discutir todo y analizar todo. Y votás todo, es decir, tu manita va a ir para algún lado en todos los temas. Por suerte, nuestro bloque, estoy muy contenta con el funcionamiento porque hay un debate absoluto sobre todo, se discute a fondo, se vota todo por un consenso absoluto, no hay ninguna imposición orgánica de votaciones. Realmente en eso, estoy agradecida a la vida de tener una camada de compañeros y compañeras legisladores muy militantes, con mucha conciencia política y social. Claro, porque si no, te la pasás levantando la mano sin entender demasiado. No, porque aparte tampoco debe dar tanto el tiempo físico, o me equivoco. Esas reuniones que te decía nos permite sociabilizar la información y el conocimiento, y que no tengamos todos que estar empezando de cero a estudiar un tema. Entonces, vamos confiando uno en el otro y uno vamos dando como informes, contando las cosas. En ese sentido te decía que es buenísimo el funcionamiento. Mariano Recalde está como presidente, y se garantiza un buen funcionamiento del bloque, y eso ayuda. No obstante ello, todos aportamos elementos para el debate, y cuando uno habla con los medios o cuando te preguntan en la calle, ¿qué van a hacer con tal cosa o qué piensan hacer con tal otra? Ahí uno tiene que tener una postura. No existe la posibilidad de decir, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y obvio. Y en relación a esto de estudiar los distintos proyectos, ha pasado que, por ejemplo, el año pasado varios diputados del Congreso Nacional, se quejaban de que el proyecto del presupuesto había llegado con muy poca anticipación como para poder estudiarlo. ¿Cómo son los tiempos en la legislatura porteña? Este último año, es decir, fines del 2018, llegó con un poquitito más de tiempo, que nunca es lo óptimo, porque estamos hablando nada más ni nada menos de cómo se van a distribuir los ingresos durante todo un año para abarcar las distintas áreas de la ciudad, ¿no? Pero el año pasado llegó alguna semana y media antes de la votación, es decir que son presupuestos que ya llegan para que no sean discutidos. Son millones de cuadros de distintas jurisdicciones, ministerios, metas. Es realmente imposible. Nosotros votamos negativo el presupuesto, primero porque está mal, segundo porque es una ciudad que ha tenido superávit históricamente y que está endeudada. Los presupuestos tienen una distribución pésima que muestra el nivel de insensibilidad y injusticia en el que esta gestión se basa. En mi caso particular,
Pensá que educación hace 10 años atrás tenía el 30% del presupuesto y este año se votó un 17.3%. Pero bueno, todas estas cuestiones que vos me comentás, o sea, uno se las puede esperar porque va viendo cómo es la gestión del gobierno de la ciudad y qué es lo que va a proponer en cuestión presupuestaria, pero, digamos, ¿se corre un rumor o un anteproyecto de del presupuesto que se va a presentar o directamente cae una semana y media antes y vos tenés que ver estas cuestiones con ese tiempo? No, te entiendo, lamentablemente cae así, Cami, porque la otra opción sería de una fuerza que respeta las mayorías, las minorías, que entiende que es muy importante el debate, que quizás algunos integrantes de la oposición podemos aportar o acotar algunos elementos en la revisión presupuestaria. Digo, esto no existe, es como que hay una fuerza que claramente banca un presupuesto del ajuste, que es consciente de ellos, que responden a una política determinada, una ciudad endeudada, que banca vender y deshacerse de espacios públicos y de edificios públicos para pagar intereses de la deuda, que contrajo sin necesidad en su momento y que entró ahora una bicicleta financiera. Digo, es imposible poder debatir determinadas cuestiones específicas de cultura, de educación, de un presupuesto determinado. Eso ahora de hecho ellos tienen mayoría. ¿Varía un poco? Si no la tuvieran, ¿variaría? ¿Estarían forzados a que fuera así o no? Mira, está muy buena la pregunta. Mira, yo estoy en mi segundo mandato, ¿sí? Tengo todavía 2 años más. Un tramo de mi mandato como legisladora, del primer mandato, ellos no tenían mayoría automática. Ni mayoría simple, que son 31 votos, y mucho menos 40 votos para los proyectos más complejos o de doble lectura. Por lo tanto, siempre había un margen donde buscaban el diálogo y la posibilidad de negociación para completar esos votos que les estaban faltando. En este caso estamos ante una mayoría simple que es automática. Tienen 34 votos y se requiere 31 para la mayoría simple, y para los 40 y para los proyectos de 40 votos, bueno, ahí sí hay algún margen de negociación, pero claramente no es con unidad ciudadana. Tiene que ver con algunos bloques que integran lo que yo denomino una falsa oposición, ¿no? Digo, que pueden armar una serían hacer No, bueno, por ejemplo, digo, hay personas que pueden ser embajadores de Estados Unidos de este gobierno un día y otro día ser una fuerza opositora en la ciudad, digo, no sé. Okay. En el caso de Lustó u otros, pero en nuestro caso, nosotros no estamos especulando con determinadas cuestiones que tengan que ver con una alianza con ellos, sino que estamos intentando poder construir una fuerza de mayorías en la ciudad que refleje una alternativa política real en condiciones de ser gobierno. Y decime, ¿cuántos asesores tenés? Yo tengo muchos asesores. Es que me parece de lo más lógico, o sea... Si venís a mi despacho es multitudinario. Lo que sucede es que también hay muchas formas de tener asesores. Vos tenés esto para el que no lo entiende. Vos tenés una cantidad de categorías que te dan, de plantas transitorias. Entonces podés tener 5 personas con un sueldo extremadamente bueno, o partir esas categorías que se llaman PT, planta transitoria, en 3 o en 2, ¿sí? Según el valor de la planta. En mi caso, nadie gana un tremendo sueldo. La mayoría son todos militantes y compañeros que provienen del área de la cultura, de la educación, bueno, de diferentes campos de conocimiento, y somos, más de 15. Claro, optaste por tener más cabezas pensando. Está bueno eso que contás de la división del presupuesto para los asesores, eso está bueno. Nosotros priorizamos armar un gran equipo. La verdad que los compañeros y compañeras que integran el despacho es un despacho militante, así que bueno, por supuesto hay una necesidad de que uno tiene que vivir de algo, entonces mientras está todas las horas ahí, que es una necesidad de todos, pero que lo hacen con mucha vocación, aportando desde ahí nuestro granito de arena. En general hay alegría, de vez en cuando logramos sacar una ley o un proyecto, o logramos evitar que se saque una ley o que se sigan destruyendo cuestiones, ¿no? Entonces, es un despacho bastante grande, a lo cual se suma un fenómeno que es hermoso, que es gente muy especializada en algunos temas que se ofrecen colaboración como consultores externos, como asesores para determinados temas específicos. Así que cuento también con muchísimos compañeros y compañeras de renombre
diferentes espacios, centros de estudio, universidades, que le vamos consultando algunas cuestiones técnicas cuando necesitamos. Perfecto para están en tema, digo. Y viniendo desde la militancia, digo, es un contexto bastante distinto. ¿Sentiste limitaciones al entrar a la legislatura? A ver, limitaciones no sentí, porque había dos formas de entrar a la legislatura, ¿sí? O con los dos pies fuerte o tímidamente tanteando a ver qué onda. Y la verdad es que me parecía que uno tiene que entrar con el bagaje, uno es lo que fue y su trayectoria. Y yo entré a una lista de legisladores y la gente me eligió acompañando la boleta del kirchnerismo, con la referencia de Cristina. Y eso implica entrar con fuerza, implica entrar con convicción, implica entrar con voluntad, que uno no pertenece a la corporación política y que hay ciertos códigos tácitos de funcionamiento, los palacios legislativos y esta cuestión, que tienen mucha lógica corporativa de la política, ¿no? Sí. Bueno, yo entré diciendo yo no soy parte de esto, yo de acá me vuelvo a mi barrio donde pertenezco. Y por ejemplo, alguna de esas cuestiones corporativas de la política que nombrás, ¿qué sería? Para darnos una idea de lo que es estar adentro de... Sería ver legisladores que se matan en un debate legislativo en el recinto y después los ves almorzando juntos en un restaurante caro enfrente. Sería la incapacidad de indignación que tienen algunos legisladores frente a determinados temas, donde se simula un debate civilizado cuando por ahí lo que está en juego es no sé, la vivienda de un barrio entero, o la supervivencia de 29 profesorados en la ciudad de Buenos Aires. Hay momentos donde vos ves que hay como una cultura de una clase política y de una idea de democracia y de república, que en realidad es parte de la hipocresía. Cuando uno está plenamente convencido de algo o está indignado por la pobreza, por la injusticia, por una escuela que se cayó abajo, no sé, por escuelas fantasmas que estamos denunciando estos días. Hoy a la mañana estuve en una de ellas. Vos tenés gigantografías en la ciudad que valen un montonazo de plata anunciando un plan de 54 nuevas escuelas, y las vas recorriendo y te vas encontrando con algunas construidas y otras con terrenos baldíos que ni siquiera tienen un cartel de obra o una licitación. Y sí, bueno, donde hicieron hace poco un festival por la educación pública era claramente igual. Bueno, te indigna porque yo estoy en contacto y sé que hay efectivamente 23.000 niños y niñas sin vacante. En el medio ves un despilfarre de dinero, dándole publicidad a algo que con quizás ese mismo dinero podrían construirse escuelas. Bueno, luego llegas a la legislatura y esa capacidad de indignación no la ves en la Comisión de Educación expresada en todos los legisladores. Sí, en algunos legisladores de la oposición y por suerte en la comunidad educativa, que siempre es muy activa y participa y ya se escuchan en las comisiones, ¿no? Pero si no es por la comunidad, si no por los trabajadores, las enfermeras, los docentes, los estudiantes, los viseros, que entran a la legislatura a dar la pelea y a debatir con los legisladores y a meterse en las comisiones, la verdad es que sería un microclima tremendo. Y como muchas veces la gente de a pie, como decimos, dice que los políticos viven en un tupper. Bueno, yo creo que hay un sector de la política que vive en un tupper, cuya vida cotidiana, cuya escuela de sus hijos, cuya relación con su realidad particular no tiene nada que ver con el promedio de aquello que dice representar. Entonces, sí, ni hablar. Es muy difícil. Lorena, sabés que se nos está acabando el tiempo. Bueno, a vos también te va a venir bien, estarás muy ocupada. Nos encantó esta experiencia, es más... Siempre agradecida. No, es más, nosotros también nos encantó, nos parece súper importante bajar un poco los velos y hablar de las rutinas, porque lo que hay que hacer es justamente, una de las tantas maneras para evitar estas realidades paralelas es mezclar ambas, ¿no? Una forma es esta, es viste, lo que uno conoce, lo desmitifica y nada, se acerca un poco más al conocerlo. Así que nada, te agradecemos muchísimo haber charlado con nosotros. Antes de cerrar, solamente reiterar y dejar un solo concepto. Dale. Muy importante, ¿sí? Yo creo que lo que hace que seamos verdaderos representantes y que tratemos de achicar los márgenes de error, de falsas representaciones, es estar en la calle. El parámetro de la realidad es la calle. Digo, la calle, una escuela, una fábrica, una villa,
No quedarse encerrado. Los conflictos no van a la legislatura. Sí, no, Los representantes que la gente eligió, los que tenemos que caminar por la ciudad y tener la capacidad de tener una mirada amplia sobre eso. Eso es lo que nos salva y lo que humildemente nos permite, en nuestro caso, a pesar de ser minoría y estar remándola con una fuerza que impone una mayoría automática y que se transformó en una escribanía, la legislatura actual, es lo que nos permite de algún modo volver a nuestras casas con la satisfacción de que al menos dejamos lo mejor de nosotros cada día para poder cambiar en algo esta realidad, ¿no? Ni hablar. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros, Lorena. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes. Buenas noches. Chao, Buenas noches, un beso grande. Y voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escucha a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. Bueno, hablamos con Lorena Pocoy, una charla bárbara, legisladora de la Ciudad por Unidad Ciudadana y vicepresidenta de la Comisión de Educación. La idea es que te enteres del día a día de nuestros representantes. Si querés mandarnos algún mensajito, puedes hacerlo a través de Twitter, @contramano925, a través de Facebook, la fanpage Periodismo a Contramano, o puedes mandarnos un mail a contramano@frecuenciacero.com.ar. Vendemos un ratito y ya venimos con una entrevista fantástica. Estaba la gata, charla que te charla, charla que te charla, charla que te charla, charla que te charla. Mira hacia la esquina, abajo de un farol, un gato blanco. Ay, papito. Ojo celeste, un lunar en el medio del pecho, un moño rojo en la cintura, una zapatilla Adidas blanca. Hasta yo me calentaría con un gato. A Contramano. Bueno, acá estamos en el segundo bloque. La entrevista es grabada, así que nada, saca el pochoclo que vamos a disfrutarla juntos. Yo la viví, pero nada, es como la primera vez, ¿viste? Nos vamos a dar el lujo, vamos a hablar con la vicepresidenta de la Fundación de Logoterapia, Adriana Sosa Terradas. Es doctora en psicología y aparte profesora titular en la Universidad Kennedy, aparte de logoterapeuta. Bueno, nada, prepara que nos espera una charla fantástica. Muchas gracias por charlar con nosotros. Nos interesaba, hemos charlado una vez, nos interesaba ahora recalcar no tanto la vida de Frankl, que sí, de por sí es fascinante, sino lo que es la logoterapia, el sistema, la terapia que él ideó y que lo sobrevivió, por cierto. ¿En qué se basa? Bueno, buenas noches, Simón, y a toda la audiencia de Contramano. Un placer volver a estar nuevamente con ustedes. Y en realidad lo importante primero es qué quiere decir logoterapia, porque mucha gente confunde logoterapia y es más, la logoterapia a veces no es conocida como un estilo de psicoterapia, sino que su creador, Viktor Frankl, es más conocido por su libro El hombre en busca del sentido y por su experiencia como sobreviviente de 4 campos de concentración, que por su aporte en realidad a la psicología, que es un estilo distinto de psicoterapia en relación a las psicoterapias llamadas profundas, como son el psicoanálisis u otras terapias que hacen, digamos, o que ponen más el acento en lo inconsciente de la persona. Logoterapia viene de logos, que quiere decir sentido de la vida, y terapia, obviamente, una terapéutica. Es una terapia centrada en el sentido de la vida. Obviamente esto es parte de una concepción que tiene Frankl, que dice que el hombre no solamente tiene hambre de pan, sino que también tiene hambre de sentido. O sea que para poder vivir una vida plena y saludable, los seres humanos tenemos que tener un para qué vivir, un sentido en nuestra vida. Entonces la logoterapia es una psicoterapia, nosotros decimos, no específica en relación a otros trastornos de la personalidad, pero sí es específica en relación a todo lo que supone el vacío existencial y esa carencia de sentido de vida y muchas problemáticas que se originan porque siento que mi vida no tiene sentido. Tamaña misión. Sí, es una terapia realmente como
como de complementación. No es que los logoterapeutas nos dediquemos solamente a trabajar con el vacío existencial, que es la problemática que Frankl definió como, él decía, era la patología del espíritu de su época, ¿no? Porque el haber vivido 2 guerras mundiales en Europa hacía que la gente experimentase una sensación de vacío, de no tener futuro. Pero sin embargo, esta problemática que Frankl la planteó como una problemática posguerra, hoy es una problemática absolutamente vigente en nuestro mundo actual y podríamos decir que también es la patología del espíritu de nuestra época, ¿no? Sí, sin ni hablar. Sí. ¿Y cómo es que se trabaja en una terapia concreta? Hoy voy a tratar de llevarte al día a día, digamos. ¿Cómo es eso? Bueno, la logoterapia, a diferencia de otras terapias, es una terapia breve, centrada en objetivos, o sea que terapeuta y paciente se ponen objetivos a cumplir, metas que el paciente quiere lograr en el curso de su tratamiento. Es más, nosotros recibimos pacientes que nos dicen, mira que yo ya no quiero volver a mi pasado, no quiero ver la relación que tuve con mi mamá y mi papá, quiero ver qué me pasa hoy y cómo puedo solucionar esto que me pasa hoy. Por eso es una terapia bastante centrada en el presente. Obviamente mirar al pasado nos sirve porque somos historia, ¿no? Cada uno de nosotros trae una historia que nos ha constituido y que es importante para conocer a la persona que tenemos adelante, pero no como causa de lo que le está pasando hoy, sino como, digamos, esa luz que nos arroja, digamos, el hilo de sus vivencias y de sus experiencias. Pero lo que le pasa hoy a la persona, en realidad es que la persona tiene que tomar una decisión en relación a eso que ha recibido, que ha vivido, como un condicionamiento, lo que vive en la actualidad también como un condicionamiento, como una situación a veces límite, y la respuesta que debe dar frente a eso, su respuesta única, personal, que va a hacer que pueda mirar esa situación de una manera distinta o actuar frente a esa situación de una manera distinta. Ese es uno de los pilares, me da la sensación, vos corregime que sos la que sabe, uno de los pilares de las enseñanzas de Viktor Frankl, ¿no? O sea, el pensar que las circunstancias son externas, pero las respuestas que damos ante ellas no, son personales y pueden ser variadas. Absolutamente, la logoterapia es una terapia que se cimenta en la libertad del ser humano, no una libertad de Frankl, o sea, de tener cosas que nos condicionan y que no dependen de nosotros y que tienen que ver, ¿no? Frankl dice, el primer condicionamiento que tiene el ser humano es el lugar en donde nace, la época histórica, la familia. Eso, digamos, no tenemos nada que ver. Pero sí, dice Frankl, nuestra verdadera libertad está en la respuesta que nosotros hemos de dar frente a eso que nos viene como condicionamiento. Y yo, ¿sabes qué? Con mis años de terapeuta, que ya son como más de 25, es maravilloso cuando uno en la terapia le recuerda a la persona que es portador de libertad. El cambio que se produce cuando el otro se da cuenta que frente a tanta cosa que siente que lo agobia, él es capaz de dar una respuesta diferente, es maravilloso. Y la verdad que sí, absolutamente tentador desde afuera, un enfoque así. Y decime, vos decías que las terapias son cortas, ¿a qué te referís? ¿De qué plazos hablamos? En general son terapias entre 9 meses y un año, obviamente depende, digamos, el motivo de consulta de la persona y el compromiso que tenga su personalidad en cuanto a síntomas y a veces trastornos, ¿no? Hay pacientes que necesitan que uno los acompañe por más tiempo porque, digamos, vienen arrastrando toda una historia de padecimiento que, digamos, no sería ético dejarlos tampoco porque es una terapia breve. Pero en la generalidad es una terapia entre 9 meses y un año. Cuando yo estoy pensando en mis opciones de inserción en mi grupo, con los otros, pero mis trabas personales me nublan de verdad porque son fuertes, estoy pasando un momento complicado, ¿cómo actúan? Bien, bueno, la logoterapia
como no se cierran todas las ayudas que pueda recibir la persona, desde una ayuda psiquiátrica. Nosotros trabajamos en conjunto con médicos psiquiatras, obviamente eso supone una ayuda psicofarmacológica si la persona lo requiere, o es más, llegan las personas que ya están tomando medicaciones. Y obviamente en este caso la terapia es una terapia también mucho más de acompañamiento y más directiva, menos socrática como en otros casos, pero también donde lo que se busca es ampliar el margen de libertad de la persona y lograr que aún frente a su condicionamiento esa persona pueda convivir con eso, que también es un límite porque su estructura de personalidad actúa como límite, pero que dentro de sus posibilidades pueda dar su respuesta más libre, ¿sí? No siendo idealista, porque mucho tiempo a la logoterapia se la consideró como una terapia, digamos, optimista, y Frank se definía como un optimista trágico. Frank era médico psiquiatra, neurólogo, o sea que no era un filósofo de la vida, sí. por la vida, ¿no? Creyendo, ¿no? El pajarito, oliendo flores, sí. Y creyendo que todo es maravilloso, sí. Y trabajaba con psicóticos y trabajaba con suicidas, digamos, gran parte de su vida trabajó con personas con tendencias suicidas. O sea que él tenía muy claro, pero él decía, cuando al ser humano se apela a su espíritu, se llama a ese espíritu, aunque haya instantes, ese espíritu resplandece y aparece, aún dentro de los cuadros más comprometidos de la personalidad, como cuando hablan de una psicosis. Eso no quiere decir que la logoterapia sea la panacea y que, digamos, por eso las personas con severos trastornos en su personalidad hagan logoterapia y, digamos, cambien radicalmente. Pero sí creemos que aún dentro de las estructuras de personalidad más comprometidas, la libertad puede ser apelada y el espíritu siempre permanece intacto. El espíritu no enferma, dice Frank. Puede enfermar nuestro cuerpo, enferma nuestra mente, pero nuestro espíritu nunca enferma. Había una frase muy linda que vos dijiste en la anterior entrevista que tuvimos, en la que decías que Viktor Frankl contaba que, en su parecer, él había venido a la humanidad a recordarle al ser humano que tenía espiritualidad, ¿no? Que a su vez Sigmund Freud había venido alguna vez a recordarnos que teníamos instintos y pulsiones y demás, y él hacía lo propio con la espiritualidad. Ahora, refrescanos, ¿cuál es el concepto de espiritualidad que manejaba Frankl? Bueno, el concepto de espiritualidad fundamentalmente está vinculado a la autoconciencia y a la capacidad que tiene el ser humano de autoconformarse. ¿Qué quiere decir esto? De darse a sí mismo, a su personalidad, la forma que elige. Para esto la psicoterapia necesita también traer a su campo la reflexión acerca de los valores, que eso en otras psicoterapias no aparece, por lo menos en las psicoterapias tradicionales, en las psicoterapias, digamos, contemporáneas a Frankl. Hoy hay enfoques más actuales en psicoterapia donde de nuevo se está, digamos, hablando de los valores en el ser humano como aquello que guía su conducta y su accionar, y que haciéndolos conscientes uno, digamos, tiene más posibilidad de orientar su camino. O sea, ¿qué quiero para mi vida? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Quiénes son esas personas que orientan mi camino y a las que, digamos, yo quiero cuidar? Entonces, la terapia, la logoterapia pone en el centro de la psicoterapia al ser humano como un ser valorativo. Y eso también tiene que ver con su espiritualidad, y habla de nuestra espiritualidad. Somos seres que constantemente elegimos, y al elegir estamos valorando la realidad. Bueno, esa valoración que hacemos, ¿coincide con la que tenemos en nuestra mente, con la que vivimos? ¿O ahí, digamos, pensamos una cosa y hacemos otra? Entonces la logoterapia es una psicoterapia que apela a la reflexión acerca de los valores para que el ser humano sea responsable de lo que dice que quiere y que camine hacia eso que quiere.
Eso sería la autoconciencia y la autoconformación. Perfecto, incluye también hasta el humor. Me acuerdo que me había llamado mucho la atención, me había encantado eso, la espiritualidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Una de las capacidades de la espiritualidad, además de poder distanciarse y verse a sí mismo, el ser humano es el único ser, o sea, el animal actúa por impulso, pero el ser humano es el único ser que puede mirarse a sí mismo, que es la autoconciencia, verse a distancia y, digamos, pensarse, ¿sí? Y en esto de irnos viendo y pensándonos a nosotros mismos, muchas veces los terapeutas, los logoterapeutas recurrimos a esta capacidad humana también de reírse de uno mismo, porque solamente desdramatizando nuestras sombras, nuestras zonas más oscuras, podemos enfrentarlas y podemos decidir de qué manera las hemos de cambiar. Ni hablar. Entonces el sentido del humor es una herramienta muy importante para nosotros. Totalmente, y creo en eso también, fervientemente. Leyendo el libro de Viktor Frankl, había un caso que a mí me llamó mucho la atención y sobre él te quería preguntar. Él, para diferenciarse de lo que era el abordaje, el propio, de las terapias tradicionales, contaba el caso, quizás no lo recuerde textual, pero sí estructuralmente, de un funcionario del gobierno de Estados Unidos que no estaba para nada contento con su trabajo, y él contaba que en lugar de trabajar el concepto de trabajo de una manera psicoanalítica, relacionándolo con la autoridad del padre, qué sé yo, él lo que hizo fue evaluar con el paciente si realmente no era necesario y mejor cambiar de trabajo, que fue lo que al final pasó. Es fascinante ese caso. Ahora, despierta una serie de interrogantes. ¿Cómo? Primero, me encanta que haya un reconocimiento del mundo objetivo, que en las terapias tradicionales en general no existe. Pero digo, ¿cómo haces para reconocer ese punto en el que lo que es necesario es cambiar las circunstancias concretas y no el abordaje propio ante el mundo exterior? Bien, pero ahí Frankl hizo como, viste que los casos clínicos siempre son un recorte de todo lo que uno viene trabajando con el paciente, ¿no? Habrá pacientes en los cuales nosotros tengamos que trabajar su correcta percepción de ese mundo laboral, porque quizás yo le estoy poniendo en ese mundo laboral un montón de cosas que tienen que ver conmigo y con mi imposibilidad de adecuarme a ello. Pero en otros casos, como en este, ahí aparece justamente esto que hablábamos de la libertad. O sea, si hay una realidad en la cual yo no me siento feliz, que me doy cuenta que no es el lugar en el que quiero estar, entonces lo que Frankl plantea es, genial, hacete cargo de tu libertad y elige, en vez de quejarte, dónde querés estar. Esto, por eso te decía que la logoterapia es digamos, fascinante cuando la persona logra encontrarse con su libertad y darse cuenta que hay un montón de cosas que las padece por no hacerse cargo de su libertad y decir, estoy donde quiero estar, no estoy donde no quiero estar, pero donde quiero estar me entrego al 100% porque es mi compromiso y es mi elección. Cuando yo sé que lo que hago es mi elección, deja de ser un padecimiento y se torna en lo que Frank llama misión. Estoy acá para algo, para transformar este espacio, para hacerlo mejor, para entregar lo mejor de mí, para dejar algo de mí el día que no esté. Si alguien, un paciente, te dijera que tiene miedo que lo maten, una terapeuta tradicional podría trabajar sobre sus miedos, sobre sus paranoias, y quizás en verdad vive en algún barrio muy bravo donde matan gente todos los días. Entonces estamos ante un problema objetivo, no estamos ante un problema, un miedo. Y yo, sin embargo, no me puedo ir, a eso me refiero. Sí, claro. ¿Cómo se trabajaría? En general, la realidad muchas veces ha sido adversa al ser humano, ¿no? Porque si pensamos en la realidad que le tocó a Frank, digamos, no le tocó una realidad mejor. Sí, estaba pensando en eso. Claro, recordamos épocas históricas
Es más, hoy la realidad en muchos lugares del planeta es adversa para los seres humanos. Frank, frente a esto, en realidad, primero no minimizar lo que siente la persona, ¿no? O sea, yo siento miedo, o siento angustia, o me preocupa la realidad que vive mi barrio, que vive mi zona, que vive mi país. Es real. Sí, es un miedo con el que yo tengo que vivir y tendré que, en un principio, ver de qué manera me puedo cuidar de la mejor manera posible, generando redes, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que es importante, que la logoterapia trabaja mucho, y que los seres humanos no estamos solos, ¿no? Y que cuando vivimos momentos adversos, lo importante es tejer redes. Porque cuando vamos haciendo sinergia con otros que también quieren salir del lugar de víctima y decir, bueno, frente a esta realidad terrible que me toca vivir, ¿qué puedo dar de mí para hacer este pequeño mundo que yo habito? Por eso te decía, el mundo, ¿no? O la realidad son como categorías muy inmensas, y siempre tratamos de bajar a la persona a lo micro. Bueno, tu mundo, tu lugar, tu barrio, tu lugar de trabajo, tu familia, ¿cómo puedes hacer de ese lugar un lugar más lindo para vivir? Más allá de que todo lo de afuera sea agobiante, sea deprimente, como vos decís, ¿qué puedo hacer para entregar eso que yo tengo dentro mío, también para ayudar a otro, pero empezando por adentro, ¿no? Siempre empezando de adentro. Entonces, si yo me puedo juntar con otros, si yo puedo hacer algo para cuidarnos, me siento menos víctima y me siento más protagonista. No sé si te respondo con eso. Sí. No. Sí, absolutamente. Entender que uno está condicionado es un acto de libertad y de inteligencia. Exacto, y que los seres humanos tenemos condicionamientos. Absolutamente. ¿No? Sí. Y que realmente, dice Frank, que la verdadera humanidad o el verdadero valor de actitud de una persona se pone en juego no cuando la vida no sonríe, sino cuando tengo enfrente un montón de situaciones que me condicionan y yo soy capaz de dar una respuesta transformadora frente a eso. Que realmente hay múltiples ejemplos de personas que frente a realidades totalmente condicionantes son capaces de dar respuestas maravillosas. Entonces, eso quiere decir no que sea fácil, para nada, como el planteo de la logoterapia no es fácil, pero sí es posible. Ni hablar. ¿Y qué tienen algún marco teórico puntual para trabajar la forma en la que nosotros, por ejemplo, evaluamos las opciones que tenemos, las trabas que tenemos para lograr eso? ¿Tiene algún marco teórico o no? ¿O simplemente algo, qué sé yo, un elevado sentido común? No. Hay técnicas que utiliza la logoterapia, si te referís a eso, sí, que son propias de la logoterapia para distintas problemáticas. Es más, no se conoce mucho, pero Frank fue el creador de una técnica en psicoterapia que se llama, en logoterapia se llama intención paradojal, y que después los conductistas la tomaron y la llamaron sensibilización sistemática. Bueno, la creó Frank, pero fue conocida después por el conductismo y se utiliza mucho lo que son trastornos de ansiedad, ¿no? Donde la persona intenta como evitar determinadas situaciones, y bueno, la prescripción es que la persona pueda realizar aquello que teme, ¿no? Obviamente tiene toda una preparación, no es algo que uno le diga a la persona que enfrente su fobia así simple y sencillamente, sino que requiere toda una preparación. Pero es una técnica que creó Frank, y después la base de nuestro trabajo es el diálogo socrático. El diálogo socrático es una técnica que busca que la persona empiece como a cuestionarse ciertas certezas que tiene, pero quizás son erróneas, son prejuicios. Entiendo por diálogo socrático que los matan a repreguntas, ¿no? Como solía hacer Sócrates. Exactamente, como que todo aquello que uno enuncia como un juicio que lo tiene muy en claro, ¿no? Nosotros buscamos que, así como Sócrates, por eso se llama diálogo socrático, utilizaba la mayéutica y buscaba
que la persona pudiera parir su verdad. Bueno, esto es digamos, es una técnica que surge de la mayéutica socrática y que busca que la persona se encuentre con sus prejuicios, se encuentre con sus ideas limitantes y que pueda cuestionárselas y que pueda así ampliar su horizonte de percepción de su mundo y de la realidad. Esa es otra técnica que utilizamos un montón. También, digamos, frente a determinados pensamientos, utilizamos técnicas que apuntan a ampliar el campo de las tareas. Nosotros somos de dar muchas tareas, ¿no?, a la persona. En las sesiones, entonces, la persona que es hiperracional y piensa un montón, lo hacemos como interceptar sus pensamientos y realizar alguna tarea en ese momento, porque cuando estamos mucho en la mente, hacemos poco en la realidad. En cambio, cuando podemos, digamos, salir un poco de nuestra mente y ver la realidad, cuando esa realidad nos llama y nos compromete y algo nos dice, ¿no? Entonces, esa técnica se llama de reflexión, que es salir de la mente para ir a la realidad, al mundo y trabajar también esta capacidad espiritual que hablaba Frank, así como poder distanciarnos y vernos. Hay otra capacidad espiritual que es la autotrascendencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de salir de nosotros mismos, de mirarnos a nosotros mismos e ir hacia el mundo a realizar algo que tenemos que dejar en este mundo, ¿no? Porque Frank sostenía que nosotros venimos al mundo para algo también, para realizar algo que debemos descubrirlo de qué manera, viviendo, porque la realidad nos interpela, nos mira y nos dice, che, Adriana, vos tenés que hacer esto, y Adriana de su libertad responderá o no, porque hasta tenemos, digamos, de nuestra libertad podemos negar nuestra responsabilidad, pero si miramos la realidad, ahí en nuestro interior, en nuestra conciencia, surge esto de ¿qué respuesta tengo que dar yo frente a esto? ¿Qué me pasa? En tiempos en los que la autorrealización parece ser el objetivo, donde somos el principio y el fin de las cosas, ¿ustedes se topan con gente que no entiende esta idea que vos tirabas el otro día de que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera? ¿Es algo que ustedes sobre lo que tienen que persuadir, o quienes se encuentran por iniciar la terapia suya ya aceptaron a priori? No, muchas veces inclusive la persona no viene con la idea de la autorrealización, pero sí con la idea de tengo que ser feliz, porque yo quiero ser feliz. Y obviamente que el ser humano está llamado a ser feliz, eso no hay ninguna duda, pero no está llamado a ser feliz por intención, sino por efecto. Cuando yo salgo de mí, cuando yo me entrego y doy lo mejor de mí, soy feliz. No, ni hablar. Felicidad, desesperadamente, ¿no? Y pienso que la felicidad está en los pseudo satisfactores, ¿no? Como en tener el auto más lindo, en tener el último, no sé, teléfono, en salir en el Instagram como la más likeada. Y entonces ahí me voy sintiendo vacío. Pero toda la gente viene a la consulta con la experiencia de vacío, ¿sí? Y piensa que esta felicidad la va a encontrar en algo que venga de afuera. Y en realidad el planteo de la logoterapia es que la felicidad la vamos a encontrar siempre y cuando nos amaramos a la realidad y veamos qué quiere de nosotros esa realidad. Y cuando lo podamos realizar, ahí nos vamos a satisfacer. ¿Querés agregar algo sobre la terapia que no haya salido? La logoterapia tiene, como yo te decía, Frank se definía como un optimista trágico, porque él decía, yo sé de qué fue capaz el hombre, ¿no? El hombre fue capaz de construir cámaras de gas. Dice, pero también sé que el hombre fue capaz de entrar o caminar hacia esas cámaras de gas con la cabeza erguida, aceptando su destino, ¿no? Entonces la logoterapia es una terapia esperanzada, cree en el ser humano, en una época donde estamos bastante descreídos del ser humano. No quiere decir que sea una terapia naif, ¿no? Y que los logoterapeutas pensemos que somos los salvadores de todo y podemos ayudar a todas las personas. No, para nada. Pero sí es una terapia que cree en el ser humano y cree en el poder del espíritu humano y que creen que los seres humanos alguna vez vamos a poder transformarnos
para construir comunidad y despertar a veces de los letargos en los que estamos para ver la verdad. Si querés dar las direcciones en las cuales la gente puede contactarse con ustedes y demás avisos. Como no, nosotros, la Fundación Argentina de Logoterapia, Víctor Frank, está en la calle Charcas, 3151. Nuestro teléfono para que se comuniquen es 4822-9678. Los que quieran saber algo más de la Fundación pueden encontrarnos en nuestra página web www.logoterapia-argentina.com.ar. Y quería invitar a todos a una jornada abierta que vamos a hacer el 13 de abril de 9 a 17 horas en Uriarte 1668, primer piso. La jornada se va a llamar Bienestar, Cultura y Comunidad, y donde distintos miembros de la Fundación vamos a compartir una jornada de reflexión acerca de la práctica logoterapéutica y también de la visión de la logoterapia y la comunidad. Nosotros creemos que el ser humano en comunidad, trabajando con otros, logra mucho más que haciendo las cosas solas. Entonces, construyendo comunidades de hábitos, nosotros decimos saludables, pero llamamos hábitos benditos también. Sí, aparte digo, ya de por sí el extremo individualismo parte de una visión poco realista, porque no hay nada desde el lenguaje y todos los pensamientos que a través del lenguaje se expresan y se estructuran, no hay nada individual en nosotros. Obviamente sí tenemos una vida propia, pero somos seres sociales, no hay duda. Pero desde nuestra construcción como humanos, si no hay un otro que nos constituya, digamos... No existimos, sí, no. Seres naturales. Absolutamente. ¿No? La construcción del psiquismo está mediada por un otro, no hay manera, sino... Entonces, somos seres netamente con otros. Y el existencialismo dice que es una unidad, no me puedo separar del otro. ¿Sí? Pero los seres humanos nos hemos dedicado a pensar que podemos vivir separados del otro. Somos expertos en generar realidades paralelas, Adriana. Sí. Si hay algo que sabemos hacer es eso. Es así. Bueno, Adriana, te súper agradezco que hayas charlado con nosotros, ha sido fantástico como siempre y obviamente lo volveremos a hacer en el futuro. Bueno, te agradezco mucho y bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia del programa. Muchas gracias, Adriana. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano. Viste que interesante la charla, espero que te haya resultado tan interesante como a mí. Es increíble cómo los objetivos que tienen, incluso en comunidad, cosas que uno no se pone a pensar, pero están completamente excluidas de las terapias tradicionales, en las que parece que si acomodás la cabeza, el mundo se acomoda, y no necesariamente es así, que la autorrealización es el fin, no necesariamente es así. Bueno, a nosotros nos gusta pensar las cosas a fondo, no nos gusta naturalizar nada, y nos parece lindo que sepas que no todo tiene por qué ser como te dijeron que hay otras variantes, y esta nos parece una buena. Después te vamos a subir la página y dependerá de vos profundizar, pero realmente nos parece que valía la pena que te enteraras de lo que esta gente propone. Víctor Frankl es un personaje realmente interesante. Bueno, nos vamos con un poquitito de música, gracias a Hernancito, nos pasamos mucho. No sabes las cosas que descartamos. Vamos a escuchar a Rod Stewart antes de que se convirtiera en Sandro. Yo vivía antes en Flores. Bueno, después más grande era... Tenía buena voz, tenía buena voz para el rock and roll. Después se puso a cantar cualquier cosa, pero era realmente cuestión de palabras, pero a mí me encantaba. Bueno, acordate que estaba en Faith y también con Ron Wood de los Rolling Stones.
A otra cosa, mariposa. Hacemos a contramano. El gran y único Hernancito Yunes. Hernán Yunes Malagrino. Que tiene muchas admiradoras. A ver. Hernán Yunes. Ah, muy bien, muy bien. Hay una más agresiva. Yunes, papá. Ahí está, esa me parecía que estaba en la cabina también. Bueno, la gran Camila Chaquino. De pie. Y Simón, quien te habla. Bueno, ojalá te haya servido. La idea es entretenerte, divertirte un poquitito y obviamente dejarte algo. Volvemos a lo Stevie Wonder, a vernos al estilo Stevie Wonderer en 7 días. Que seas muy feliz. Adiós. Claro, son las vacas sagradas. Por supuesto, son las vacas sagradas. ¿Quiénes más podrían ser sino las vacas sagradas? Cualquiera puede percatarse que se trata de las vacas sagradas. Una pregunta, 99. ¿Cuál más? ¿Quiénes son las vacas sagradas? Es el conjunto musical más conocido del país. Ay, sí, es verdad, son las vacas sagradas. Y con mi control electrónico de sonido conectado a su amplificador, la música no solo les va a gustar, los hipnotizará. Vean. Los agentes perdidos de control. ¡Qué horror! Pobres hombres, qué mal bailan, ¿eh? No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires.